Hola, soy Edgar Arenas una vez más en este episodio del podcast Invirtiendo y Entendiendo. Me da mucho gusto esta vez poder presentar a Joel Virgen, analista del sector financiero. Mi querido Joel, qué gusto tenerte aquí entre nosotros. Igualmente, Edgar, muchas gracias por la invitación. Encantado. Oye, ¿desde dónde te conectas? Me estoy conectando desde Nueva York, justamente. Desde hasta ayer caluroso, hoy torrencial lluvia, Nueva York. Me imagino, el clima ha estado muy cambiante. ¿Cuánto tiempo tienes viviendo en Nueva York, Joel? Pues fíjate que ya voy para 5 años. Se me han ido como agua, ¿eh? Como agua, pero ya 5 años, casi. Te tocó la pandemia ya. Sí, fíjate que sí. Fue, como bien sabes, uno de los peores lugares para pasar la pandemia por los números, la densidad de población, todo lo que ya sabemos, pero también de los mejores lugares un año después que las vacunas y los tratamientos, pues aquí llegaron primero. Entonces, así que aquí se viven los extremos. Es correcto, pues es el epicentro del mundo, ¿no? Una ciudad muy cosmopolita, y el hecho de que hayas decidido tener tu lugar de residencia en Nueva York fue por un tema laboral. ¿Cómo fue que llegaste a vivir ahí, Joel? Fíjate que sí, fue una conjunción muy afortunada de un tema, un proyecto familiar y una aspiración laboral. Te comento, yo junto con mi esposa al principio de nuestro matrimonio, ya hace casi 20 años, vivimos cerca de 5 años en Inglaterra. Y ahora que tenemos familia, queríamos pues darles una oportunidad y darles una experiencia multicultural. Así que cuando se presentó la oportunidad de venirnos para acá a trabajar, pues vimos justamente la intersección perfecta de los dos objetivos, familiar y profesional. Así que muy afortunado. Ya, tú estudiaste en el ITAM, ¿no? ¿Qué carrera estudiaste, Joel? Estudié justamente economía, la generación 91, 94, así que, perdóname, no, 94, 98, o sea, cuando yo estaba estudiando, justamente me tocó la crisis del tequila, y como dato curioso, me tocó buena parte del gabinete económico de Salinas de Gortari, pero ahora en la aula, justamente coincidiendo con lo peor de la crisis, así que fue tristemente enriquecedor, digo, muy enriquecedor la experiencia, triste por los tiempos económicos que se vivieron en aquel momento. Oye, pero bueno, en este medio se aprende más de lo malo que de lo bueno siempre, ¿no? Sí, bueno, yo creo que las clases debieron de haber sido temas de muy extensa controversia y además de mucha enseñanza, de muchas moralejas, ¿no? Tú de esa crisis, ¿qué sería lo que tal vez más recuerdas ahí en el aula que te haya marcado? Fíjate que por un lado, como sabemos, un ambiente de alta incertidumbre y un ambiente tenso políticamente. Te doy un ejemplo. Algunos de estos miembros del ex gabinete de la administración saliente explícitamente, por ejemplo, hacían saber que no iban a hablar del tema, pues de la crisis, o a veces tuvimos Hacían de compliance repente, dentro de la clase, wow. Eso no me había así es, tocado y escuchar. de repente también se llegaron a colar un par de Periodistas. periodistas, me acuerdo. Sí, del, del estrés político. Ok, oye, qué interesante. Oye, y concluyes la carrera de economía y te vas a estudiar a la Universidad de York en Inglaterra, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuviste allá? Sí, fíjate que tuve justamente entre terminar la universidad e irme a Inglaterra, tuve dos experiencias muy buenas. Un año dentro del INEGI, dentro de estudios econométricos, justamente estaba yo, era jefe de departamento de ajuste estacional, así que me tocó a mí desestacionalizar buena parte de las series. Bueno, estaba en el equipo que se encargaba de desestacionalizar buena parte de las series económicas de México, así que hice series de tiempo y estadística durante un año completo para después cambiarme a lo que era estudios económicos de BBV Probursa. Justamente, y justamente salí de ahí cuando se da la fusión Bancomer BBV, ¿tú te acuerdas? Justamente con otra coincidencia afortunada, que fue, eh, avisaron que había logrado la beca para ir a estudiar el posgrado a Inglaterra,
al mismo tiempo que se daba la fusión de las dos instituciones. Así que ya no viví la fusión, ya no viví BBV Bancomer, pero otro proceso bien interesante al área. Me acuerdo que nos tocó hacer análisis de competencia y concentración de mercado de todo, de las sucursales, de los depósitos, de los tipos de crédito, justamente para presentar la propuesta de fusión. Así que de nueva cuenta, una experiencia muy interesante, y esa es un año y medio después de la carrera donde pasó esto, que me voy a estudiar la maestría en economía y econometría primero, un año, y luego me decido quedarme al doctorado. Oye, estudiar del otro lado del charco no es sencillo, ¿no? ¿Cómo fue que tomaste la decisión? ¿Llegó una beca? ¿En qué momento como que dijiste, porque ya tenías trabajo, ¿no? Y además era una actividad bastante interesante, una fusión bancaria con un banco además extranjero. A lo mejor hoy ya suena muy algo de todos los días, ¿no? Pero hace un par de décadas, el que un banco español, un banco extranjero llegara a México no era sencillo, ¿no? Hoy ya escuchamos que llega un banco de Japón, llega un banco inglés, un banco canadiense y parece ya mucho más común. Pero hace un par de décadas el que llegara un banco extranjero, pues no era común. En el 94, de hecho, un poquito regresando a aquella época, épocas de crisis, ¿no? Galopantes, transeccionales, ¿te acuerdas, Joel? Cambiábamos de sexenio y sabíamos que venía una crisis, ¿no? Y en aquella mitad de la década de los 90, en aquel proceso de primero privatización, bueno, la banca se nacionalizó, luego se reprivatiza. El único banco que no se nacionalizó fue Citi, ¿no? Antes de que fuera Citibanamex, ¿no? Ya luego. Pero bueno, la banca en México ha sido muy cambiante. Tú ya tenías aquí un poco, pues, una cierta comodidad y decides irte a Inglaterra a estudiar. ¿Cómo fue eso? Lo capturas muy bien. La verdad es que fue un gran dilema para mí. Envié mi solicitud al CONACYT, que para ese entonces todavía daba becas dentro de las ciencias sociales para economía. Metí mi solicitud. Tú recordarás, hubo un tema administrativo ese año, entre otras cosas. Te estoy hablando del año 2000, que entre otras cosas lo que tuvimos ahí fue el paro de la UNAM, ¿te acuerdas? Que duraron varios meses sin actividades, y entre otras cosas, no sé muy bien cómo estuvo relacionado, ya no hubo un proceso largo que no nos resolvían, y la verdad es que tú lo capturas muy bien. Me dan la muy buena noticia para irme a estudiar a la maestría con opción, según me aproveché, extenderla al doctorado, al mismo tiempo que, como bien señalas, pues yo ya tenía un trabajo, yo ya tenía mi novia, ahora mi esposa. Ya empezabas, ya sabes tú, cuando empiezas a ganar tu dinerito, pues dejas de ver el precio en el menú del restaurante y tu vida cambia. Así que sí fue un arriesgue, sí fue un costo, como decimos los economistas, hubo un costo de oportunidad muy alto, pero lo que quería privilegiar justamente era que necesitaba una experiencia crítica, una experiencia multicultural, una experiencia en otro idioma. Más que ir al extranjero per se, lo que quería era esa experiencia humana. Hasta ese momento mi desarrollo había sido solamente en México, y quería justamente, pues, hacer mi perfil mucho más integral de lo que hasta ese momento era. Oye, y ya estando allá en Inglaterra, te toca empezando el siglo, el tema de las Torres Gemelas, ¿no? Tal vez en mi caso, yo concluyendo también la carrera, más que el tema del efecto tequila, a mí me parece que lo que más me marcó en ya en la conclusión de mi adolescencia, en el inicio ya de mi carrera profesional, fue aquel 2001 muy convulso. ¿Cómo lo viviste tú ya estudiando una maestría en Inglaterra? ¿Qué decían allá del otro lado del mundo de esto que estaba pasando aquí en el Pues continente? lo viví doblemente incierto. Lo viví doblemente angustiante porque, a diferencia de la gente que se quedó, que estaba en sus casas, que algunos lo pudieron ver en tiempo real o a los 2 minutos, lo que ocurría, pues en aquel entonces como estudiante, y con la anécdota curiosa de que en Inglaterra para tener una televisión tenías que pagar un impuesto que con un presupuesto de estudiante no te alcanzaba. Justamente yo solo supe por el radio. Y luego, pues tardaron, todavía no teníamos los ágiles medios como para googlear en ese entonces. Ya
obviamente, pero no de ágil las redes sociales como las tenemos actualmente. Así que me fui enterando por secciones y fragmentado durante un lapso de 3 o 4 horas hasta que por fin pude ver las imágenes y como tú bien señalas, fue algo que marcó de manera humana y de nuevo, pues con toda la debacle financiera que tuvimos en la vecindad de ese hecho, que curiosamente fue referencia con la que tratamos de ajustar o entender la crisis del 2009, aunque con una razón o con una motivación muy distinta, se daban las referencias respecto a los movimientos en bolsa que se dieron, respecto a los movimientos de riesgo soberano, respecto a los movimientos de las materias primas. Así que, pues, extra incierto, pero igualmente, otra vez, tristemente interesante todo lo que ocurrió a su alrededor. Sí, yo me acuerdo que aquella fecha fui a comprar un videojuego, una consola de PlayStation, y me acuerdo que cuando yo llegué a comprarla, como al mediodía, no me la quisieron vender, no me la quisieron, la persona me dijo no, porque el tipo de cambio, por esto que acaba de ocurrir, pues la verdad es que no sé qué precio darte. Yo prefiero no venderte a venderte y que dentro de media hora o una hora el tipo de cambio pues se me vaya y yo le pierdo, ¿no? O sea, a mí me marcó mucho eso. Yo dije, wow, esto está pasando en otra parte del mundo. Es un evento que yo pensaría en ese momento tiene muy poca correlación con algo económico, es un evento terrorista, pero no, bueno, ya vivimos en un mundo increíblemente correlacionado. Y esta correlación que hay entre el mundo, en tu caso, Joel, que ya te permitió vivir y estudiar en México, vivir y estudiar en Inglaterra, pero también trabajar en México, en Inglaterra entiendo también estuviste impartiendo clases, ¿no? Y trabajar en Estados Unidos cambia mucho la dinámica entre un lugar y otro en materia de lo que te dedicas, que ser analista. Fíjate que sí, fíjate que cambia bastante. Déjame decirte, en términos escolares y en términos de trabajo. En términos escolares, yo te podría decir, en el ITAM sentí mucha más presión que en Inglaterra. Y por la demanda o el método de estudio, pero lo enriquecedor después es que, al menos en mi universidad en Inglaterra, tú tenías que rascarte con tus propias uñas. Tenías que, pues ibas tú a la clase, pero ya sabías que la clase no contaba si no leíste los 3 papers referenciados, si no leíste los 4 capítulos, si no entendiste, si no profundizaste en A, B o C. Ahí es un tema mucho más autodidacta, creo, a lo que nos tiene acostumbrados lo que nos tenía acostumbrados el método tradicional en México. Entonces te diría mucho más movido, no necesariamente más difícil, pero sí otro estilo que creo yo que si no lo incorporabas rápido a tus nuevos hábitos, te podías quedar en el camino. Y respecto a laboral, qué buena pregunta, porque, por ejemplo, te puedo decir, trabajando como economista o Chief Economist México, Estados Unidos, en el caso de México, hay una esfera, eres un Chief Economist y hasta hay una esfera ciertamente glamorosa y vas a la conferencia de Hacienda y vas a la conferencia de las calificadoras y vas a la reunión con inversionistas para visitar al subsecretario de colocación de deuda y hay un hálito de monolito, Sí, hay glamour glamour, déjame alrededor llamarlo del así. trabajo, ¿no? De Así este, es. Tienes un sí. equipo grande de analistas, económico, micro, macro, y llegas acá a las grandes ligas y de repente eres un analista. Sí eres chief economist, pero eres el hombre orquesta. Así que si no aprendiste a mover el lápiz, así que si no aprendiste a hablar con los traders, así que si no aprendiste a que tu labor es analizar en tiempo real, pararte, discutirlo con la mesa, el trader, el de ventas, levantar el teléfono, hablar con los principales hedge funds, principales socios o clientes del banco y tener una respuesta casi en tiempo real, es increíble. Te diría, es mucho más estresante. Eh, pero también es un periodo de enseñanza que no cambiaría por nada y que te fue a enfocarte en lo que más importa, que es uno, el análisis y dos, en diferenciarte. La verdad es que quizás lo vamos a discutir después, pero el research se ha vuelto casi un commodity. Si tú comparas todo lo que se publica después del dato de inflación, no es muy distinto o radicalmente distinto. Al trader le llegan 35 mails con la nota oportuna de la inflación, del movimiento de política monetaria,
Y acá hay una lucha encarnizada por diferenciarte. ¿Qué me hace distinto de lo que voy a hacer? No voy a publicar una nota más larga que el comunicado de Banco de México, no voy a publicar una nota con las cifras de inflación que el trader ya vio en su torreta. Tengo que diferenciarme y creo que ahí eso no te deja dormirte en tus laureles. Ok, y en tu caso, ¿qué sientes que fue lo que hizo este diferenciador que te ha permitido estar tanto tiempo vigente, Joel? Fíjate que dos factores, creo yo, por un lado, que la institución con la que vine a Nueva York me demandaba, y la verdad que fue un gran acierto, estaba en una transformación y nos demandaba explícitamente diferenciación. Si tenemos un view contra consenso y tenemos una razón de peso, adelante. No tiene que pasar por 35 aprobaciones, adelante. Si tienes una razón poderosa, adelante. Si quieres, si tienes un elemento que no se está manejando respecto al análisis de una cierta decisión de política o respecto a la lectura de un indicador, adelante, subráyala. Y si solamente vas a hablar de eso en 2 párrafos, habla de eso en 2 párrafos y una gráfica. Nuestro mantra era menos es más. Eso por un lado. Y por otro, la verdad es que me sirvió muchísimo el entrenamiento que tuve en Citibanamex, que fue un entrenamiento pues feroz en términos ahí siempre digo que ahí aprendí a pensar en orden, aprendí lo que es un silogismo y toda la serie de fallas en el razonamiento que hacemos todos los días y que no nos damos cuenta, o la serie de sesgos que tenemos en casi todo lo que pensamos, pero que nos tenemos que hacer un esfuerzo de deshacer de ellos para ver claramente lo que queremos analizar. Así que yo te diría, sí, un mantra importante en la institución con la que estuve trabajando o estoy trabajando en Nueva York, pero también un aprendizaje enorme, uno, en Citibanamex, el INEGI, porque bueno, la parte del modelaje, la verdad que yo venía bien filoso. Oye, tocas un punto que le llama muchísimo la atención al estudiante de carreras económico-administrativas. Realmente estoy siendo bien preparado académicamente para salir a esta jungla profesional donde pues todo el mundo quiere ser el mejor, quiere tener un buen puesto, responsabilidades, cajón de estacionamiento. O sea, así me explico un poco, ¿no? O sea, quiero destacar, pero la academia me prepara para eso, o tú crees que sí hay una disfunción entre lo que te enseñan en la carrera y lo que ya afuera el analista hace? Mira, la verdad es que qué gran pregunta. Yo lo que te diría es, en mi caso, puedo hablar de mi caso. Eh, pues sí, podría sacar 9 en economía internacional, podría sacar 9 en cálculo y podrá sacar 8.5 o 9 en microeconometría 1 y 2. Y aún así, pues enfrentarte al mundo real con qué voy a hacer con una curva de indiferencia, una restricción presupuestal y dónde maximizo el lagrangiano, ¿no? Pero creo que lo que viene después es tu razonamiento crítico. Y es curioso, yo ahora discuto mucho a veces con mi esposa, es que deberíamos empezar al revés. Primero, desarrollar nuestro pensamiento crítico y habilidades cognitivas, y después que nos enseñaran realmente la teoría, porque es ahí donde todo te hace clic y te das cuenta que lo que estás estudiando es una herramienta de análisis, no per se un concepto que se replica en la realidad. Te dan las herramientas claras y valiosas para analizar algo, si quieres hasta en una servilleta, pero es tu sentido crítico el que te va a decir, puedo concluir A, B, C y D, no puedo concluir 1, 2, 3 y 4 definitivamente, y 5, muy probablemente esto es excepcional porque y este factor se están presentando solamente en esta ocasión y no históricamente. Entonces, definitivamente es un aprendizaje por fases. Oye, Joel, y este pensamiento, este desarrollo del pensamiento crítico, ¿tú considerarías que ya es algo vocacional, es un tema ya nato? Hay gente que es mucho más maleable, adaptable a esto, hay gente que no, hay gente vamos, es el librito, ¿no? Y es conforme el librito, su libro es la Biblia, ¿no? En El Economista pasa mucho eso, Joel, ¿no? Muchas veces la discusión de, pues que esta gráfica es del libro y así se queda. Y hay quien no, ¿no? Y esta parte
del análisis es lo bonito, ¿no? Es debatible, ¿no? La macroeconomía siempre es una curva de aprendizaje. Tú, esta parte crítica, ¿no? De desarrollo cognitivo, ¿la aprendiste o consideras que ya eras así desde niño? Mira, me gustaría muchísimo contarte una historia al estilo, tengo esas ventajas comparativas de nacimiento y un cerebro excepcionalmente eficiente, pero la verdad es que yo soy de los que piensa que si eres exitoso al menos en lo que haces, es una contribución al menos de tres elementos. Uno, pues tus condiciones iniciales, ¿no? La verdad es que tu acceso a oportunidades juega un papel determinante. Dos, ¿qué tanto las aprovechas? Pueden estar ahí, como tú y yo sabemos, las oportunidades, pero si no estás ahí para tomarlas, reconocerlas y aprovecharlas, pues se van otra vez como el viento. Tres, pues como sabemos, el practicar, 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 el tiempo, la experiencia. Y déjame añadir un cuarto, y déjame ser súper sincero, la suerte. Estar en el momento correcto, en el lugar correcto, juega. Yo eso, todos esos libros, tú vas a la librería y ves todas las historias de éxito ya sabemos, Bill Gates, Elon Musk, etcétera, donde hacen una reingeniería, tratan de sacar una fórmula, cuando lo que te das cuenta es, si sabes un que es, espérame, me quieren vender en este libro de 300 páginas una fórmula para hacer Elon Musk, pero lo estás racionalizando al revés, son outliers y sabemos que en estadística los outliers son eso, outliers. No necesitas estudiar la universidad para ser un genio y mandar un cohete al espacio. No, pero dime más de tres nombres de los que no hayan hecho eso y trabajen en el ramo. La verdad, es por eso te diría, está muy subestimada la labor de los outliers y hay que ponerle mucho más énfasis a la labor de eso, de echarle ganas, de estar donde tienes que estar, de tomar las oportunidades, de practicar, de no dejarte vencer y de estar abierto al aprendizaje. Entonces yo te diría, yo creo que sí hay un perfil que se acomoda, pero también una serie de factores alrededor. Sí, se ha vuelto este tema, sobre todo con la gente los muy jóvenes, eh, que empiezan a idealizar, mitificar la parte del éxito profesional con una curva muy corta de éxito, ¿no? Con este tipo de personajes que tú mencionabas, ¿no? Elon Musk, Bill Gates, Steve Jobs, o sea, gente que muy joven deja la carrera, prácticamente algunos ni siquiera concluyen la universidad, y a la vuelta de algunos cuantos años, meses, en el garage de su domicilio, ponen una empresa que se vuelve disruptiva y antes de cumplir 25 años ya son algunas de las personas más ricas del mundo. Y entonces, bueno, pues los muchachos piensan, ¿no? Que la curva de crecimiento profesional, de aprendizaje es muy rápida. Pero pues, Joel, para ser el economista en jefe de una institución importante a nivel global, no terminó la carrera y luego llegó a ocupar la silla de economista en jefe, ¿no? Hay una curva ahí muy intensa de arduo trabajo y de mucha preparación. Además, esta facilidad que hoy nos dan las redes, Joel, de encontrar información de forma muy simple, o sea, tú entras en Twitter, en Facebook, en Instagram, en TikTok, a donde tú entres, hay información económica financiera, ¿no? Un video de unos cuantos segundos, te dan una fórmula como si fuera una receta de cocina para que seas un inversionista exitoso. Bueno, pues los chicos empiezan a crearse ideas y no funciona así, ¿verdad? Esto es un camino muy largo. Allí en este camino de un par de décadas, Joel, ¿cuál consideras tú que fue tu reto más complejo de atravesar para llegar a donde estás ahorita? Yo creo que tomar riesgos, yo me considero una persona muy adversa al riesgo. O sea, yo no voy de campamento con mis hijos sin traer la casa de campaña, el repelente de oso, el desinfectante y pensar en el escenario A, B, C y D. Pero, pero la verdad es que para mi personalidad me doy cuenta, porque lo viví en carne propia, como no tengo ese perfil, viví más en carne propia el aventarme, el arrojarme, decía mi ex jefe, el mundo es de los arrojados, mi ex jefe en Citibanamex, el mundo es de los arrojados.
tienes que arrojarte, pero tienes que arrojarte pues con preparación, no con, como tú bien dices, no con cero. Y si te vas a arrojar, pues bueno, da lo que tienes, pero eh, yo te diría, uno de los grandes aprendizajes es increíble, por ejemplo, lo que puede hacer el levantar un teléfono. Muchas veces creo que unos grandes aprendizajes que pueden tener un joven, como tú dices tú, un joven profesionista, es levanta el teléfono, no te pongas autoobstáculos. Es que, ¿qué van a decir? Es que me van a contestar, es que se van a reír de mí. Por supuesto que me va a decir que no, pero es increíble lo El que no uno ya lo puede tienes lograr con una ganado. llamada. Totalmente. Es increíble lo que puedes lograr con un networking. ¿Tengo que ser un hipócrita en la escuela y hacerme amigos de todos para que me den trabajo en 10 años? No, pero puedes ser sociable, puedes desarrollar amistades, porque ya tienes lo principal, que es la coincidencia de intereses. Y definitivamente las redes pesan en tu mundo profesional y te enriqueces. La verdad es que por ahí yo he escuchado que, no voy a repetir la palabra aquí porque es una mala palabra, pero alguna vez escuché, lo tonto se pega. Pero yo le digo mucho a mi hija, pero ¿sabes algo? También al revés, la inteligencia se pega. Si tú estás con alguien que te rete, que con alguien que de verdad te ponga Que te ahí motive, ¿no? a Es que muy razones, a importante, que ¿no? Esta llegues, parte de la haces motivación, músculo, claro. totalmente. Claro, pasa mucho en el gimnasio, ¿no? O sea, necesitas alguien que te esté diciendo ahí, no pain, no gain, ¿no? O sea, si no hay dolor, no hay éxito. Y entonces, bueno, en tu vida, pues eso permea, ¿no? ¿No? El que tú te retes y el que la gente que te rodea también sea gente que esté dentro de ese mismo círculo de competencia, ¿no? O sea, hay gente que te motive. Fíjate que alguna vez Ya, escuché, eh, perdóname, adelante, adelante, no, no te iba a dime. decir que hablo mucho de mis hijos, pero a mis hijos luego les digo, no sé si hubiera sido lo mismo Lennon sin McCartney. No sé si hubiera sido lo mismo Ronaldo sin Messi. Curiosamente, eso emula muy bien cómo a veces la competencia sana y el tener una referencia o un benchmark te ayuda muchísimo. Y cuando te das la vuelta y ves, bueno, mira, me encarrilé hacia este lugar, sentí algo con lo que me comparaba y tenía ese contraste, pero me permitió crecer. Sí, sí, es bien interesante esto que mencionas. Durante el Renacimiento en Italia no hubo, o sea, el gobierno no llegó y dijo, a ver, aquí en esta parte del mundo, en este estadio de la historia de la humanidad, van a ser Miguel Ángel y Leonardo da Vinci. No, eso no es por decreto, pero nace uno y luego llega otro. Y esto que tú mencionas de esta competencia es muy interesante, ¿no? Siempre genera un círculo virtuoso, ¿no? Pues, esto que mencionas de los Beatles también. O sea, parecería increíble que algunos de los músicos más extraordinarios en la historia de la humanidad nacieron en un pedacito de Inglaterra de unos cuantos kilómetros cuadrados, ¿no? ¿Cómo se conjugó eso? Bueno, pues tal vez es que esta voracidad que tiene a veces el individuo de ser mejor, de motivarse, únicamente se da cuando te incentiva, ¿no? Esta capacidad de los incentivos que es muy vasta, ¿no? Nos tendríamos que meter en neurociencias, en las neurofinanzas, es muy importante esta parte, ¿no? O sea, el que te está diciendo, no, el mercado está por entrar en recesión, o sea, las profecías autocumplidas, ¿no? Que son muy comunes en esto de las recesiones, ¿no? La recesión se da porque todos nos estamos convenciendo que viene una recesión y entonces dejamos de consumir, bueno, esto crea un círculo vicioso. Y al revés, ¿no? Cuando tú tienes a alguien que te está diciendo, bueno, mira, en efecto, el entorno no es sencillo, pero puede ser que en este entorno, que es el más complicado, sea buen momento para comprar algún activo de inversión. Y bueno, esta persona lo replica junto con alguien más y se vuelve una cadenita. Y hablando de recesiones, a ti te tocó vivir la del 2008, ya sumergido en el sistema financiero, la crisis hipotecaria subprime. ¿Dónde te tocó y cómo fue un poquito ahí, Joel? No, pues me tocó en City Banamex, así que lo viví en carne propia. Yo me acuerdo perfectamente ese viernes que me fui a mi casa con un valor de la acción de $1 y con la perspectiva y cruzando los dedos porque el gobierno de los Estados Unidos rescatara al banco
La verdad es que me acuerdo perfecto estar caminando, ya saliendo muy tarde de la oficina, entrando al elevador y pensando, el lunes no sabemos qué va a pasar con esta institución. La verdad es que lo viví en carne, como tú dices, lo viví en carne propia. La debacle de Lehman, pues estaba yo en la mesa de dinero, lo vi junto con los traders entre gritos y gráficas que se precipitaban al vacío. La verdad es que otra vez un periodo interesante de enseñanzas en cuanto no solo economía, sino como tú bien lo comentas, la reacción de los agentes financieros, que al final de cuentas son humanos y por eso la economía del comportamiento sigue buscando y se sigue esforzando, porque a fin de cuentas así es como se reacciona en fracciones de segundo, ¿no? Con el estómago. Entonces, la verdad, otra experiencia tristemente afortunada en el desarrollo de un profesional, desafortunada porque hasta ese momento, ¿te acuerdas? Era la mayor crisis o la recesión más profunda desde la posguerra alrededor del mundo. Ya, luego llegamos al 2020 y eso cambió totalmente. Oye, ¿y a ti cuál te marcó más? ¿Cuál como persona y como profesionista? ¿Cuál te marcó más? ¿2008 o los primeros meses del 2020 ya con el desarrollo del COVID? Definitivamente el 2020, porque la verdad es que tenía sucediendo al mismo tiempo algo que no, un tipo de choque que no habías visto, que básicamente es cerramos la cortina de todas las economías, nos encerramos y entró en juego no solo el cierre per se, sino el comportamiento, como tú sabes, del consumidor, tanto nuestras acciones racionales durante abril, mayo, junio, y el conjunto enorme de acciones irracionales y decisiones irracionales que tomamos durante esos meses. Es famoso, tú te acuerdas, yo lo viví aquí y la gente corría al Sam's o al Costco a comprar papel de baño, Gatorades y huevo fresco. Yo le comentaba a mi esposa, esta es la sociedad de la Guerra Fría. Esta es la sociedad que no hace mucho, los abuelos de esta sociedad, todavía en sus casas tienen algunos un búnker, tienen enterrado un cuarto en su jardín. Recién nos mudamos aquí, me decía mi hija, es que en la escuela hay un búnker, papá. Hoy nos llevaron al búnker, que ahora es una bodega, pero fue durante la Guerra Fría el sitio donde se supone que nos íbamos a refugiar en caso de un bombardeo. Así que la sorpresa para mí es, pues yo pensaría que estábamos preparados para ir por conservas, por, no sé, baterías, energía, cosas por el estilo, pero fue otro el tema. La verdad es que muy, otra vez tristemente interesante y cómo la historia fue cambiando y cómo, a pesar de que se abrieron las economías, cómo fue jugando cada vez más el tema del cansancio social. Tú y yo el tema del razonamiento disconexo o fragmentado de yo he ido a la tienda a diario sin tapabocas y no me ha pasado nada. A ver, pues como el que caminó por esa calle 2000 veces y a la 2001 se tropezó y se rompió el brazo, ¿no? Un episodio no tiene que ver con la probabilidad del otro episodio. Entonces fue muy rico en todos los factores que jugaron, sigue siendo, y pues ya lo sabemos, la recesión más profunda, pues desde que tenemos registro, al menos desde la posguerra, ahora sí, desde la gran recesión, algunos más profundos que la recesión, perdón, que la depresión Sí, de los sí, pero 30. también muy rápida, ¿no? Yo me acuerdo que todo mundo trataba de saber si el regreso iba a ser en forma de U o en U, como acabó siendo, en forma de V o como raíz cuadrada. Y así como salimos con la rapidez, con la fuerza que salimos de ese evento, nos involucramos rápidamente en otro evento que es el que está a las puertas ya de la actualidad, que es una recesión. Hoy la mayoría de analistas, y aquí te quiero preguntar muy particularmente tu opinión, dicen, hoy es una moneda en donde el 50% de posibilidades es que tengamos una recesión en el futuro cercano y la otra mitad de posibilidades que no la haya. ¿Cuál es tu opinión? ¿Estamos a las puertas de una recesión, Joel? Claro, dos puntos, simplemente para cerrar tu comentario muy interesante de si iba a ser una recuperación en V, en palomita, en U. La verdad es que aquí un gran consejo para todos, jóvenes, no subestimemos la aritmética.
Si tú cierras, si tú apagas y desconectas el switch de tu casa y se va a cero, y desconectas todos los electrodomésticos, lo vuelves a conectar y conectas solamente uno, por supuesto que el salto va a ser enorme. Cualquier cosa dividida entre cero es infinito. Y si vamos conectando de uno por uno, y aunque vayamos descubriendo que se fundió la televisión, que se fregó la laptop, conforme vayamos sumando, por base de comparación, va a ser un salto enorme, simplemente base de comparación aritmética. No se nos debe olvidar esa parte. Cerrando este paréntesis y lo que me comentas, yo lo que noto es lo siguiente. Cuando en todos lados empezamos a escuchar, no es la primera vez en los últimos 20 años, es la tercera. La Fed va a causar una recesión, va a haber una nueva recesión, va a haber esta inflación. Eh, yo siempre trato de respirar, dar un paso atrás y decir, los economistas no somos exitosos pronosticando, ya no te digo recesión, pronosticando cualquier punto del ciclo económico. Uno, y menos una burbuja. Y sin embargo, esas palabras hacen encabezados por tonelada en los medios especializados y no especializados. Así que yo te diría, uno, trato de separar el tema de por qué creo que va a haber recesión. Porque la curva de rendimiento de Estados Unidos está invertida. Si revisas la literatura, dedicas una hora a revisar la literatura, te vas a dar cuenta que los modelos que se sirven pendiente de la curva son exitosos, pero crean muchos positivos. ¿Qué es lo que te sirve? Es la inversión de la curva con un inicio de ciclo con una tasa alta de referencia de política monetaria, la cual la Fed no tiene. Se da cuando tienes además un mercado laboral débil, el CUMOS. Se da cuando tienes una caída o contracción en el mercado inmobiliario, el cual no tenemos. Entonces yo me quedo como, ¿por qué exactamente debo de esperar una recesión? La curva, no sé. El consumidor en los Estados Unidos, pues sí, ves un dato malo y un dato bueno, pero una golondrina no hace verano. ¿Qué hizo el consumidor estadounidense con esos apoyos económicos? Se desendeudó, ahorró, sí consumió, pero tienes a un consumidor que enfrenta, ok, una desaceleración, pero sin apalancamiento, o al menos no el apalancamiento que tenía hace 3 años. Entonces para decirte, yo soy muy escéptico, no espero una recesión, espero un 2023 de bajo crecimiento. Quizás podemos debatir si estructural o coyuntural, pero una recesión, al menos hoy, no tengo unas razones de peso para venderte un escenario recesivo. El, el, el mundo se quedó muy, muy, muy incómodo ante los pronósticos, y lo dijiste muy bien, ¿no? El economista no está hecho para hacer pronósticos. Decía un profe, ¿a qué se dedica un economista, Arenas? Pues la mitad del tiempo a pronosticar y la otra mitad del tiempo a explicar por qué no se cumplió lo que había pronosticado. La población en general se quedó muy incómoda por estos pronósticos de que no habría inflación, ¿no? La inflación iba a converger de forma muy rápido a la baja, y su estacionalidad iba a ser muy limitada, y nos encontramos con la inflación más grandota en Estados Unidos en casi 4 décadas. México se cocina aparte. A ti y a mí nos tocó cuando éramos niños ir a la tiendita y hoy comprábamos un chicle o tortillas o lo que fuera lo que nos mandaran, y mañana regresábamos y salía más caro. O sea, a ti y a mí nos tocaron espirales inflacionarias brutales, muy diferente a la inflación norteamericana. Pero en términos generales el mundo sí está viviendo una etapa de inflación como hace mucho tiempo no se vivía. ¿Tú crees que la inflación va a seguir siendo tema de sobremesa durante un buen rato, o ya vimos el punto más alto en 9.10 hace algunos días? Déjame decirte 2 puntos. El primero, para cerrar tu comentario, que fue muy bueno. Eh, eh, el tema de... Ay, perdí mi tren de pensamiento, pero ahorita regreso ahí. Te empiezo a Sí, decir de con la la inflación. inflación, hablábamos de la inflación. Sí, de la inflación. En este caso, creo que se nos olvidan varios temas. Uno, yo veo una ansiedad por parte de los bancos centrales y algunos analistas de cada vez que actualizan su inflación, de solamente corregirla, pero siempre lo que sigue es una baja, y lo que sigue es una baja, y lo que sigue es una baja. ¿Por qué lo que sigue es una baja? Pues bueno, si es el resultado de un modelo puramente estadístico inercial, pues esa baja va a ser mucho más lenta de lo
que esperamos. Hay serie económica con mayor permanencia en tiempos normales y no normales que la inflación. Ese es uno. Dos, el que baje la inflación, nosotros sabemos, la inflación es la velocidad con que crecen los precios. Aunque baje la inflación, los precios ya no van a bajar. Y esto no es lineal. Cuando es la hora de reflejar mayores costos, el productor sube los precios de manera más fácil que a la hora de reflejar caídas en costos. Entonces, diferenciemos inflación de nivel de precios. Tres, yo soy más escéptico. Creo que sí tiene que empezar a ser más bien un plató, un plano, entre otras cosas porque la base de comparación ya no le va a ayudar a ser alta, pero por otro lado no veo una caída estrepitosa, veo una caída muy gradual, simple y sencillamente porque si creemos, por ejemplo, en el reshoring, que ya te diste cuenta que por los riesgos políticos no te conviene Europa, no me conviene proveerme de energía solamente de Rusia, por dar un ejemplo. Estados Unidos, no me conviene depender así como dependo de 2 países de Asia para los semiconductores. Ok, si lo que vamos a ver es un reshoring, pues no va a ser instantáneo. Si fueran instantáneo, yo te diría, la inflación te vas a mover, probablemente vas a aceptar mayores costos. Esos chips los hacían en Asia porque tenían una ventaja relativa y que se reflejaba en un precio bajo. Si te vas a mover, claro que los puedes hacer, pero se va a reflejar en tu precio. Y no va a ser de la noche a la mañana. Los planes de las nuevas plantas de semiconductores de Estados Unidos tienen horizontes de 3 a 5 años. Entonces imaginemos la sucesión de todas esas reorientaciones y construcción de nueva cadena de suministro, donde puedes seguir teniendo eficiencias, pero otras vas a tener que adquirir más costos con tal de tener seguridad de proveeduría. Y otra vez, la aritmética no la subestimemos. Conforme vas teniendo esos impactos, vas a tener pequeños escalones en la inflación. Así que, para resumir, yo creo que sí, la inflación va a descender de manera gradual, pero el debate creo que se debe de centrar más en si se va a quedar con nosotros 1 o 2 puntos más de inflación de largo plazo, justamente por lo que acabo de decir, y el lío que van a tener los bancos centrales cuando ya no puedan subir más la tasa, la inflación no de señales, ya no se diga de descender, de que va a converger a los objetivos. ¿Y qué van a hacer? ¿Modificar el objetivo? ¿Apretar más las condiciones monetarias? Eh, Ahí el verdadero riesgo es de la inflación estructural alta, y que lo vamos a ver. Yo creo que vamos a estar discutiendo eso entre finales de este año y principios del siguiente. Ok, ok, bien interesante, ¿no? Porque hace mucho énfasis en este tema de la matemática, ¿no? De que la álgebra siempre se cumple, ¿no? La álgebra aplicada a la economía, ¿no? La macroeconomía no se equivoca, no discrimina y no perdona. O sea, nos regresamos para atrás en cualquier serie histórica, Joel, un año, 10, 30, nos vamos hasta la crisis que tengamos documentada, y en todas se cumple exactamente lo mismo, ¿no? La ciclicidad de la economía, pues yo no sé si sea perfecta, pero la historia, si bien cierto, no siempre se cumple igual, rima perfectamente. Eh, Vivimos en un mundo que se inundó de dinero. Estados Unidos imprimió más dinero en 18 meses que casi el que había impreso en 200 años. Al mercado de valores esto le jugó a favor porque tuvimos un periodo de crecimiento en todas las regiones, sectores, índices del mundo fantástico. 2020 y 2021 fueron fabulosos y luego se nos atasca el 2022. ¿Tú crees que ya tocamos la parte más baja? No quiero yo generalizar, cada índice, cada sector, cada región es diferente, ¿no? No podríamos medir el S&P, por ejemplo, con lo que ha venido ocurriendo con algún índice asiático, con el Hang Seng, por ejemplo, ¿no? Eh, Claro. pero ¿tú crees que en términos generales ya las bolsas tocaron o todavía crees que el piso está lejos? Pues mira, los mercados no son tan eficientes como tú bien mencionabas, como nos decía el libro de texto al final. Y aunque tú creas, no, ya tienen internalizado el escenario de una recesión. Te aseguro que cuando venga el nuevo dato del PIB en los Estados Unidos, que el Nowcast está sugiriendo que puede ser una variación negativa, podemos tener un jalón adicional de justamente una prima de riesgo adicional, o un ajuste, si quieres llamarlo volatilidad focalizada, etcétera. Pero puesto que yo anticipo no una recesión, sino un crecimiento magro, pues yo te diría, pues afín a mi escenario,
se encuentra que estaríamos no, lejos, no cerca de un punto drástico de hacer un fondo y recuperarnos, sino sí que en esa volatilidad a la baja podría estar, después de ese dato de PIB y que veamos que el tema más bien es de un crecimiento y que no se presenta una recesión profunda o no tan profunda como la quieren vender, podríamos tener una opción. Pero aquí ya recordé lo que te iba a mencionar, pero viene mejor al caso aquí. Tú decías, los economistas nos pasamos la mitad del tiempo haciendo pronósticos y la otra mitad explicando por qué no se cumplieron. Totalmente de acuerdo, pero ¿sabes algo? Tenemos la culpa de esa crítica porque no hemos sabido aclarar que un pronóstico no es una predicción, no es una profecía, no es sale de la lectura de los caracoles. Un pronóstico es un escenario sujeto a supuestos específicos. Y en ese sentido, creo yo que lo que fallamos los economistas es, si yo te voy a decir mi escenario, te tengo que hablar al menos de mis primeros 2 o 3 supuestos más importantes, Claro, ¿no? ceteris paribus, ¿no? Eso nos lo Claro, enseñaban el primer día en la escuela. no te lo puedo vender como, anoche tuve un sueño donde Nostradamus me dijo que va a haber una recesión en los Estados Unidos, como a veces se percibe la sociedad. Te lo tengo que decir, yo creo que va a ser esto porque no creo que se solucione Ucrania, pero yo creo que ya vimos lo peor de ese tema. No creo que se terminen las olas de COVID, pero sí que van a ser cada vez menos costosas en términos económicos. No creo que los precios de las materias primas estén en los niveles que hemos visto los últimos 3 meses, pero sí por razones geopolíticas y porque estamos viviendo una nueva transformación geopolítica y de georriesgos, probablemente tengamos un escalón de precios más altos. Te tengo que decir qué supongo de todo eso para que, bueno, en el momento en que tú veas que uno de esos supuestos se empieza a mover, digas, ya, el escenario de Joel ya no fue Y es el muy válido. cierto, cuando estructuramos un portafolio de inversión, tenemos que alinear el perfil del inversionista con los activos que hay y dentro de ese alineamiento se tiene que involucrar una tesis de inversión. Esa tesis tiene que ver con llevar a futuro las condiciones actuales, ¿no? Si las condiciones actuales cambian, bueno, esa tesis de inversión también se tiene que modificar y el resultado de ese portafolio debería de ser mejor a las condiciones o con los valores con los que se creó o podría ser peor, ¿no? O sea, la economía es viva, la economía se transforma todos los días. Un portafolio de inversión de hoy debería de tener una estructura muy diferente al de hace medio año o al de hace 2 años y va a ser muy diferente al de dentro de un mes o 3 meses, ¿no? Tú como inversionista, Joel, ya nos decías que te consideras un inversionista conservador, ¿no? A lo largo de tu vida, por tu actividad profesional, has estado involucrado, bien lo decías, con la gente de la mesa, con los traders, con otros colegas analistas, seguramente en su momento con muchas áreas de promoción que se acercan a pedirte tu opinión, algún consejo, ¿no? En este conglomerado de voces de las que te has rodeado, te has permeado a lo largo de tu vida profesional, ¿qué consejo le darías a un inversionista conservador ante este escenario que dejas muy claro, no consideras de una crisis, de una recesión, pero sí de un momento complicado en donde la economía se está ralentizando? ¿Qué consejo le darías, Joel? Mira, yo creo que le daría el mismo consejo, déjame atreverme a decir que creo tú les das a tus clientes, que es, ojo, yo estoy aquí para ayudarte con tu portafolio, pero rendimientos históricos no aseguran rendimientos futuros. Como tú sabes, dos, ¿cuál es tu perfil de riesgo? Si te voy a dar esta mezcla de 70% renta variable, 30% renta fija, y vas a estar viendo la acción de Cemex cada 30 segundos, no vas a vivir en paz. No vas a vivir en paz, te vas a acabar el estómago. Entonces, como tú bien dices, tu perfil de inversionista. Y tres, tu edad. Sí, ok, sí puedo ser adverso al riesgo, pero si tengo una pérdida accionaria importante y solo me quedan 5 o 6 años de vida profesional para retirarme, quizás no es una buena idea. Y parece básico, y tú lo sabes, estoy diciendo el ABC del asesor en estrategias de inversión, pero curiosamente ese mensaje no se logra vender, al menos entre la gente no ética, lo suficiente a los inversionistas, que quede bien claro. Y mi labor como economista al menos es, afortunadamente existe compliance, afortunadamente existen las reglas, para que yo pueda, aunque me invite un asesor en estrategias de inversión para hablar con su cliente,
Yo le puedo decir lo que yo realmente pienso de la economía sin importarme qué portafolio le quieren vender, qué portafolio tiene en este momento, cuál es la opinión del vendedor o la opinión propia. Yo siempre al menos yo me he mantenido en qué pienso yo independientemente de la fuerza de ventas. Y creo que al final de cuentas los inversionistas valoran, creo yo, aunque tengan convicción, valoran el contraste y valoran el debatir ideas o escenarios. Sí, 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 es algo que implementamos poco, ¿eh? Generalmente la tarea del asesor en México es muy, muy, muy lúdica, ¿no? Porque también el inversionista tiene conceptos muy poco, muy, muy limitados, ¿no? Entonces, bueno, los tienes que formar y rara vez te encuentras con algún inversionista con el que puedas un poco intercambiar ideas. Generalmente suelen ser inversionistas ya con un recorrido más largo, más profesionales se suelen dedicar generalmente con mis inversionistas que yo contrasto ideas, es gente que en algún momento trabajó dentro del medio y a lo mejor, bueno, pues se me acerca y me dice, oye, Edgar, pues yo veo esto, ¿tú qué opinas? Y bueno, al final tomamos acuerdos. Y dentro de este larguísimo recorrido que has tenido, Joel, hoy, Joel, Virgen, ¿qué sector, qué índice, qué región, qué activo, qué bono le gusta para invertir con un horizonte de largo plazo, ¿no? No sé tú cómo te consideras, un inversionista más value, más growth, más de crecimiento, más indexado, ¿te gustan los dividendos? ¿Cómo es Joel a la hora de invertir? Definitivamente fiel a mi perfil. Prefiero tener una posición de mediano y largo plazo atado a razones estructurales y alejarme de términos de, no, es que es un no-brainer, no-brainer pasar tus ahorros a dólares. Tú lo ponías en las redes sociales. En términos reales no te ha dado nada los dólares o hasta a veces en la coyuntura te puede quitar. Es más, lo que nos enseñó el 2007 y 2008, ni siquiera el sector inmobiliario que mi abuelita habría dicho es la mejor inversión que puedes hacer, no es garantía, no es cierto. El sector inmobiliario no solo se revalora, para nada. Entonces yo te diría, soy un inversionista mucho más cauteloso, prudente, posiciones de mediano y largo plazo, como podrás imaginarte, mucho más cargado a renta fija que a renta variable, y con un view mucho más estructural, que en este caso es, las economías van a seguir creciendo, probablemente 0.3, 0.4 puntos porcentuales por debajo de lo que solían crecer en las desarrolladas, y no sé si casi un punto algunas emergentes, una inflación estructuralmente más alta, y un banco central quizás que puede salir desgastado o raspado de esta coyuntura y que le va a tomar tiempo recuperar esa confianza alrededor del mundo, no solo el Banco de México, estoy hablando del sistema de banca central global. Entonces, eso yo te podría decir. Bueno, ya sabemos que no te gusta el riesgo, ¿no? Pero también somos muy conscientes de que los bancos centrales han quedado mucho que deber desde el 2008, ¿no? Y de ese 2008, ¿no? Que fue un incendio, de esas cenizas como ave fénix, surgió la primer criptodivisa, el Bitcoin. ¿Tú qué opinas, Joel? ¿Qué opinas para el futuro de este nuevo activo? ¿Qué futuro le auguras? Sabemos que no tenemos una bolita de cristal, pero ¿qué ves ahí? Mira, le apuesto mucho más a la desaparición del dinero físico, que ya estamos muy cerca, muy, muy cerca. La gente se asombra, pero dices, pues si puedes pagar todo con tu tarjeta, o si es que estás bancarizado, es el reto, obviamente, para las economías que no tienen una bancarización importante, pero ya estás confiando que el saldo que tienes en tu cuenta de banco está ahí, aun cuando sabemos que si todos nos presentamos a retirar nuestro dinero en efectivo, no hay suficiente. Entonces ya hay un acto de fe enorme, que es una de las principales críticas que los que están a favor de las criptomonedas te dicen. Es que es un tema de confianza y nos han defraudado el sistema financiero una y otra vez. Ok, es cierto y estamos haciendo un acto de fe increíble. Pero cuando tienes yo creo que no hay como tener un subyacente y puedo aceptar la crítica, podemos discutir, pero creo que cuando el subyacente es la confianza, cuando el subyacente es la confianza y no el desempeño de una empresa, el perfil fiscal de una economía, cuando es la confianza per se parece más a un Ponzi, a una pirámide, que a una definición del dinero como depósito de valor, como todas las propiedades que ya sabemos que puede tener. Entonces yo te diría, yo le veo mucho más futuro
a la desaparición del dinero físico, como en las películas lo vemos, todos vamos a tener créditos y vamos a gastar créditos y vas a llegar y te vas a vestir en la tienda, vas a salir, pues ya están las tiendas de Amazon aquí en Manhattan, entras, te compras tu sándwich, tu bebida, sales y no pagaste nunca, te descuentan justamente al cruzar la puerta. Entonces, yo le creo más en un futuro así que en la criptomoneda tal cual como se ha venido planteando. Por supuesto que puedes ganar 100%, 1000%, lo que tú quieras, pero también podemos precipitarnos. Y si le vamos a empezar a llamar un invierno, un cripto invierno, Un cripto pues le estamos invierno. dando como una especie de referencia histórica a algo que no sabemos que puede pasar. Entonces, la verdad es que soy muy escéptico, dado que para mí, en el fondo y en lo esencial, pende de una confianza y pende de que esa confianza lleve a volumen de operación y pende que ese volumen de operación dependa de que más lo adquieran y más lo reciban. Está muy bien, pero cuando llegas a lo más bajo de la pirámide y ya no encuentras seguidores, ya sabemos qué es lo que sigue. Sí, es el juego de la papa caliente, ¿no? Ahí el último que se la quede va a ser el que puede perder. Joel, y ya casi para concluir, y se fue rapidísimo, a mí me encantó porque en un abrir y cerrar de ojos. ¿Algún libro? ¿Qué libros lee Joel? ¿No? ¿Qué libros lo marcaron? ¿Qué estás leyendo ahorita? ¿Y qué fue lo que leíste para llegar a donde estás? Mira, yo agradezco mucho mi formación básica en escuelas de la SEP, en escuelas oficiales, que en su momento me forzaron a leer mucha literatura española, mexicana, latinoamericana, algunas norteamericanas. Como tú sabes, ¿te acuerdas de toda la lista de libros que teníamos que leer? Le doy muchas gracias porque leí mucha novela, sé lo que es el realismo mágico, todo eso, porque ahora la verdad es que soy un apasionado de la no ficción. Soy un apasionado de la ciencia popular, soy un apasionado de la astrofísica, soy un apasionado de la biología, soy un apasionado, el libro que más me ha gustado en mi vida, probablemente Jared Diamond, eh, Armas, Gérmenes y Acero, por ejemplo. La verdad es que ese libro nos lo deberían dejar leer en la preparatoria. Este, eh, ese es el libro que a mí más me ha Seguro gustado. te ¿Qué libro gusta Carl estoy? Sagan, ¿no? ¿Has leído algo de él? Así es, totalmente. Pues bueno, yo de niño, ¿tú te acuerdas? Pasaban Cosmos, ¿te acuerdas? Pasaban Sí, Cosmos en cómo la no, no, no. televisión. Ya hay Increíble, una increíble. versión como remasterizada, pero a mí me sigue gustando la viejita, ¿no? Donde sale Carl, y aquel episodio donde sale en el calendario, ¿te acuerdas? En el calendario cósmico, en donde te dice en qué segundo, en qué instante, faltando cuánto para las campanadas aparece el ser humano y en qué momento está. Es fantástico, ¿no? Y lo que dices, yo también me eduqué con literatura latinoamericana, soy un fanático del realismo mágico. Aquí en la casa hay varios ejemplares de 100 años de soledad, ¿no? Este, pero pasa el tiempo y también, bueno, esta vorágine, ¿no? Que cuando eres joven es muy padre, ¿no? Porque dicen, todo joven tiene algo de revolucionario, ¿no? Y el realismo mágico es muy revolucionario. Pero luego, bueno, la vida te va un poco como colocando en que, bueno, no todo es tan mágico, es más realista que mágico, y empiezas a leer otras cosas. En materia de economía, ¿qué te ha gustado leer? ¿Qué te ha marcado? Bueno, yo te diría dos libros. Uno técnico, econometría, me encanta el Wooldridge, que para los fans de la econometría es un libro de cabecera, igual que eh, el Hamilton de series de tiempo, por ejemplo, en la parte técnica. Y en la parte macro me encanta el libro de Ben Bernanke, que tú sabes, publicó mucho antes de ser gobernador de la Reserva Federal. Para mí es Sí, muchas ideas ya están en el debate, muchas ideas ya si las presentas como una verdad absoluta te van a sacar a zapes de cualquier lugar, pero como tú dices, es una herramienta y si tienes consciente de que es una herramienta con supuestos clave y lo usas con un esfuerzo de criterio, sigue siendo igualmente válido. Creo que Janet Yellen le hace el prólogo, hace el libro, no recuerdo, pero me parece que hay hay una parte del libro muy, muy focalizada al tema de inflación, ¿no? Esta parte de que la inflación es el lubricante del motor llamado economía, que no hay que temerle,
es parte de lo que el motor necesita para no desvielarse. Obviamente, como cualquier motor, necesita un equilibrio de aceite. Si le pones mucho, no funciona. Si no le pones, pues también se va a desvielar. ¿Y qué estás leyendo ahorita, Joel? Ay, Bill Bryson, que escribió un libro recientemente muy interesante que se llama El cuerpo, que te explica que es una guía del usuario del cuerpo y te explica, ya sabes, el sistema simpático, el sistema circulatorio, la piel, el cabello. Increíble libro, la verdad, súper didáctico y aprendo muchísimo de anatomía. Qué padre, qué padre. Ha sido una plática muy enriquecedora, Joel. Ya para concluir, yo te pediría que nos compartas tus redes, dónde te puede encontrar la gente, dónde puede leerte cuando quiera saber de ti. Sí, muy fácil. Es de las pocas cosas buenas que tiene mi apellido. En Twitter, @Joel Virgen, todo junto. En, en, eh, en Instagram, igual, ahí lo tengo como Out of the Box Economics, todo junto, @Out of the Box Economics. Y donde soy mucho más activo es en LinkedIn, como tú sabes, con mi usuario Joel PhD. Ok, ok. Bueno, Joel, qué gusto poder haber tenido esta charla contigo. Fue muy enriquecedora. Te mando un abrazo. Esta será siempre tu casa. Hasta pronto. No, muchas gracias. Gracias por todo, Edgar. Ha sido un capítulo más de Invirtiendo y Entendiendo. Si les ha gustado lo que hemos platicado aquí, pueden darle un pulgar arriba y compartir este podcast a través de mi blog personal, en donde lo pueden escuchar en todas las plataformas que hay. Está en YouTube también. Así que les mando un abrazo. Cuídense mucho y hasta pronto.